Fallar, dijo. Por supuesto. Si no, Bueno, ya están en nuestros estudios las protagonistas de esta película que se está estrenando en la ciudad de Belleville, pero también ha sido exhibida en otras localidades en el marco de un recorrido que en principio se está dando en nuestra región por la proximidad de una de las protagonistas, que casualmente ya con nosotros nos va a estar señalando, Sandra Migliore, cómo es que ha sido recibida en principio esta película de parte de quienes ya la han visto. bueno, tenemos una linda experiencia porque la gente realmente se ha conmovido y hemos recibido muy buena aceptación, sobre todo en Justiniano Pozzi, donde la pasamos varias veces, en varias fechas, y todavía aún faltan fechas por donde se va a exhibir. La gente se conmueve, como te dije, y a nosotras nos llega más porque es gente más cercana, gente de nuestro pueblo y gente que conocemos. Así que en general, en el resto del país también hemos tenido buena recepción. Es una película muy emotiva, que llega mucho, que bueno, Alberto Lecchi se ha encargado de que así sea. Pero bueno, este tiempo donde nosotros estuvimos más cercanas a las funciones y hemos conversado con las personas que se han acercado a nosotros a través de mensajes o en forma personal, bueno, realmente nos conmovió muchísimo. Y Valentina, ¿cómo ha sido en lo personal este ida y vuelta con la gente? ¿Qué ha significado? Porque imagino que verse a través de una actriz, en todo caso, en una película y después, digamos, la visión que pueda tener un vecino, alguien que has conocido, y de pronto te puede estar diciendo, jamás pensaba que podría darse esto. ¿Cómo ha sido ese ida y vuelta ya más personal? Es impactante. Por un lado es como que te acerca mucho y también te desnuda delante de los demás, ¿no? Esto de exponer nuestra historia, de contarla. Pero por otro lado, también percibimos, y eso está ayuda mucho, la empatía de la gente, de las personas, y una gran indignación, porque más de una nos dice, al terminar la película, cuando está llegando al final, que se esperaban otra resolución, ¿no? Bueno, o sea que la película deja en algún punto un sabor amargo, ¿no? Lo que pasa es que la película es como que tiene no sé si habrá sido la meta original, pero es una denuncia en sí, es una denuncia sobre algo que queda flotando en el aire, que es, si no ha habido justicia, si no se dio una acción reparadora por parte de quien tenía que hacerlo en ese momento, que era la Iglesia Católica, hay, digamos, ese aire de que todavía pueda estar existiendo esta situación, sí, ¿no? Nosotras lo que más esperábamos lo obtuvimos, que es una condena social. En realidad nunca esperamos, desde el inicio sabíamos que iba a ser un poco en vano plasmarlo en un papel delante de un obispo o enviándola como una carta documentada con nuestro documento, con nuestra firma. Nunca pensamos porque ya sabemos cómo se actúa, cómo se procede en estos casos, tapando todo. De hecho, en la película se plasma muy bien cómo se ha querido en su momento, en el momento en que nosotras nos hemos acercado siendo adolescentes a las autoridades para contarle lo que pasaba, nos hicieron callar. Pero al narrar nuestra historia, primero yo en el libro y después Alberto Lecchi con esta película, lo que nosotros buscábamos era que la gente sepa. Y eso en primer lugar, que la gente sepa qué puede pasar en lugares así donde uno no se imagina que puede pasar. Y también un mensaje sanador de que se puede salir del estiércol,
que todos vivimos en la vida situaciones tremendas, algunos más, otros menos, y que se puede salir adelante y ser feliz, dejando en el pasado una experiencia tan negativa como nos pasó a nosotros en nuestra adolescencia. Ese es... Antes de volver a la película en sí, y como para poner un poco en contexto, recordando que se trata de la historia de dos mujeres que pretendían ser monjas, que hicieron justamente el noviciado y que vivieron una historia traumática a partir de los abusos, en particular de una persona. Desde ustedes, desde aquella primera aproximación a la Iglesia Católica con el compromiso de ser algún día monjas, dedicarse casi exclusivamente, porque impone una vida dedicada al clero, estas situaciones que se dieron, me imagino desde otro punto de vista, me imagino desde la gran decepción. ¿Hubo también decepción o qué hubo ahí? Decepción porque una cosa es la teoría que nosotros habíamos recibido, el ideal, que fue lo que nos entusiasmó para seguir la vida religiosa, y otra cosa es la realidad. Entonces, esa es la primera decepción. Y todo lo demás que fue sucediendo, que es una anormalidad dentro de lo que teóricamente es un estilo de vida, también. Lo que pasa es que con el correr de los años uno va madurando, lo va tomando de otra manera, lo va asimilando de otra manera. Pero lo que más que nada nosotras hacemos hincapié que lo que se ve en la película o lo que se lee en mi libro es lo que nos sucedió a nosotras, que fue un hecho en nuestras vidas. No queremos generalizar y meter a todas las personas dentro a todos los gatos dentro de la misma bolsa, para hablarnos así muy comúnmente. No vamos en contra de la fe, ni de la Iglesia como institución, ni de nadie. O sea, no queremos ofender la fe de nadie, solamente contar y decir que esto sucedió, que esto pasó, que sigue pasando en el ámbito de los varones, es más público, creo que ya lo hemos hablado más de una vez. La gente no puede creer que en el ámbito de mujeres, donde existe el amor maternal, si se quiere, donde es otro sentimiento, bueno, una persona enferma pueda hacer uso de su autoridad y abusar psicológicamente y sexualmente y de muchas maneras sobre las personas que tiene a su cargo para formar, para la vida religiosa. ¿Y esto, Valentina, qué ha significado en tu caso en particular? También una gran decepción de la institución en general, y también un camino de aprendizaje para mi vida. Yo soy una persona resiliente, y encontré la forma, digamos, de sobrevivir y encontrar una vida plena después de haber caído en manos de una persona realmente perversa en su acercamiento a nosotras que éramos adolescentes, ¿no? Pero sí, es una gran decepción de la realidad de la institución. Si tengo que definirlo en una palabra o en una frase, es esto, ¿no? Uno en la adolescencia tiene un ideal, sobre todo lo que implica el carisma franciscano, con esto del amor a la naturaleza, a todos los seres vivos, la fraternidad universal y todo esto, y bueno, y con ese ideal de dejar el mundo un poco mejor y de entregar la vida por algo que valía la pena, nos encontramos con situaciones que nos superaron siendo tan niñas, y por otro lado no encontramos en los adultos que nos rodeaban ni una contención ni una respuesta en ese momento. Y bueno, pero la vida nos fue llevando y como decía Sandra, esta película es también un canto a la superación, ¿no? a que la vida todo
todo da vueltas y de que uno tomando decisiones y animándose a romper moldes y a quebrar estructuras, puede encontrar su propio camino y encontrar una vida linda, plena y donde realmente puede hacer cosas por los demás sin necesidad de una institución. Además que ustedes vivieron la cuestión trágica de haber vivido la situación de falta de respeto hasta el final, porque yo no quiero arriesgar en spoilear, como se dice hoy en día, ¿no?, la película, pero ahí me parece hay un momento, digamos, donde se muestra la total hipocresía y si no decir la perversión del sistema, que es cuando creen que esto puede desenmascararse dentro del ámbito de la misma Iglesia Católica y una vez que han hecho y efectuado todo el procedimiento, la denuncia correspondiente, todas las pruebas aportadas, los testimonios, etcétera, etcétera, ahí la persona responsable de la Iglesia les dice, bueno, pero esto ya ha prescripto, esto es inútil. Sí, ya pasó hace tiempo. Claro, ya pasó hace tiempo, o sea... Pasen páginas... Sí, es como la última falta de respeto que... Sí. Entre otras, ¿no? Entre otras. Y esa tentación que también se relata en algún momento del filme, yo digo, también para generar una expectativa, porque las actuaciones son además espectaculares, ya vamos a mencionar quién son las actrices que las personifican, pero... hay momentos clave, me parece, que les comentaba recién, y el otro de una emisaria del Vaticano que ofrece una tentación. Yo me hacía acordar un poco, hasta con cierto predicamento bíblico, cuando en su momento el demonio lo quería tentar a Cristo, diciéndole, te doy toda esta riqueza, te doy todo este poder, te doy todo... me hacía como una especie de paralelo en relación a estar ofreciendo, mirá, vas a tener una vida plena, viajando por donde quieras. ¿Realmente pasó eso? Sí, tal cual. Tal cual y más. Tal cual y más. Sí, fue así. Te digo que bordea lo ridículo eso, ¿no? Sí, totalmente. Bordea lo ridículo y ustedes lo vivieron. Y nosotros lo vivimos. Yo no, porque ya no era religiosa, claro. Pero Valen sí. Sí. Claro. Tal cual fue. Sí, en ese sentido, Alberto Lecchi, cuando hace el guión con Daniel Romagnac, fue muy fiel a todo nuestro relato. Nosotros encontramos, inclusive a la caracterización de los lugares, el convento, el comedor, las habitaciones, o sea, realmente mostró como nosotros recordábamos y algunas fotos que le pudimos dar de cómo era en aquella época, los lugares, el convento donde se realizaba la formación. Hemos trabajado mucho tiempo antes de que empiecen a rodar, todo por WhatsApp, por videollamadas, porque él no quería ser fiel lo más posible a situaciones, a lugares, a modismos. Entonces le íbamos, nosotros con Valentina grabábamos videitos caseros y se los mandábamos, cara dura, nosotros, semejante director de cine, le grabábamos para mostrarle cómo caminaba una religiosa, cómo tiene que rezar antes de comer, o sea, para ser fiel a determinadas costumbres, ¿no? Y bueno, eso. Dicen que en los procesos orales, penales, por ejemplo, donde hay intervención de menores, donde hay situaciones justamente de esta violencia que ustedes han vivido, en algunas cuestiones, algunos procedimientos se tratan de evitar porque efectivamente la víctima se revictimiza en este proceso, ¿no? Sí. Es como volver a vivir la situación. ¿Les ha pasado a ustedes? Sí. Nos pasó en el set de filmación. Justamente. Sí. Nosotros fuimos a Buenos Aires una semana y justo nos tocó ver cómo se llevaba a cabo cómo se filmaban algunas escenas que realmente no pudimos ver. Y también fuimos testigos de lo que decían los camarógrafos.
porque cuando llegó al set de filmación la actriz chilena, que es Roxana Naranjo, que es la que hace de Viviana, de la abusadora, los chicos le decían: ay, Roxy, anoche no veíamos la hora de terminar porque te llegamos a odiar. O sea, quiere decir que hizo tan bien su papel en esa escena, y realmente nos invitaron al día siguiente para Vero y nosotras no quisimos ir. Sí. Y la película está muy cuidada en cuanto a todo, porque había denuncias mucho más explícitas y contando situaciones mucho más delicadas. Y inclusive se llegó a filmar alguna escena de esto que aparecía en algunas denuncias, y después cuando se hace la edición de la película, decidieron sacar esas escenas. Para mí fue un alivio saber que no estuvieran, que no se vieran, y el productor general que hace la edición, el editor, digamos, dijo que a él le parecía que sobreabundaba en algo que no era necesario. Entonces es como que lo que se ve ya se insinúa, pero la realidad en este caso supera ampliamente la ficción. Son, digamos, momentos que sí quedan que nosotros se lo hemos narrado, Alberto, cuando vino a Justiniano Pose, y estuvimos como 5 o 6 horas hablando, y él filmó la conversación, que también van a ver. Entonces él, en base a eso, armó, digamos, todo el libreto, el guión de la película, perdón. Y bueno, y hubo escenas muy fuertes que después, cuando junto con el director chileno lo vieron, lo editaron y recortaron algunas cosas que dijeron que ya no tenía por qué tener golpes bajos la película. O sea, no era necesario, se entendía y se veía bien. Y por otro lado, a mí me pasó puntualmente que el día que Sandra me dice, llamó a Alberto por teléfono y nos dijo el nombre de la actriz que va a ser de Valentina Niña, y me dijo, y le va a dar tu teléfono, bueno, para que iniciemos esta comunicación y ella pueda ir armando el personaje. Y yo me acuerdo que en el momento que me enteré dije, ay, pobrecita, me sentí abrumada, como si hubiera... Y Sandra me sacudió. ¿No querías trasladarle esa experiencia a ella? Y me dice Sandra, pero Valen, dice, no es otra víctima, es una actriz que va a ser. Y yo dije, ay, tenés razón, pero en mi cabeza realmente era como si hubiera conocido otra víctima. Me costó. Eso es lo que uno vive cuando pasa en una película así, ¿no? Y después otra cosa que me sigue conmoviendo y me toca muy de cerca es cuando después de que se estrenó la película a nivel país, digamos, en Argentina, en Buenos Aires, nos llamaron algunas adolescentes, una puntual que hoy es una señora de más de 60 años, que perteneció a un coro de la parroquia y que vivió una situación igual con la hermana Viviana cuando ella dirigía el coro de la parroquia. Y bueno, agradeciéndonos la denuncia y pudiendo compartir su experiencia. Y esto es... Quiere decir que no solamente abusaba de las chicas que estaban preparándose para ser religiosas, sino que alguna víctima más externa al convento también sufrió algún tipo de acoso, manoseo. Y esto fue anterior a que ella fuera maestra de novicias. O sea que... Sí. Qué terriblemente criminal, ¿no? Sí. ¿Alguna vez ustedes investigaron o se interesaron o lograron dar con alguna pista de la procedencia de esta persona? Sí, sabemos. Por sus antecedentes, en una de esas... sí, sabemos. ¿Antecedentes incluso, afuera de la iglesia o dentro? No, porque nosotras ya la conocimos siendo religiosa. Sí.
pero sí de su paradero, de que se cambió el nombre, Sí. de que se fue a otra congregación. Se fue a Venezuela Se fue a, concretamente. a Venezuela, a la zona del Carrizal, a una congregación que se llama Casa Hogar María Gil, que atienden a viejitos desamparados, funciona como un geriátrico, pero para hacer todo eso no podés ir a golpear la puerta y decir vengo a ser monja acá, tenés que tener alguna ayuda del Ministerio de Culto, algún trámite hiciste para irte a otro lado y ser religiosa en otra congregación. Antes de pasar al corte, les quería hacer una consulta. De esa experiencia que ustedes, obviamente, estamos acá retratando la parte más traumática, pero digo, de la experiencia de haber estado en el claustro, ¿alguna experiencia o algún momento que merezca la pena desde el otro punto de vista puede haber existido? Digo, ¿en algún momento ustedes realmente fueron felices, se sintieron bien ahí? Sí. Ah. Sí, Sí, uno obvio. rescata el recuerdo de muchísimas religiosas. Y de amistades. De amistades y de se muchísimas generan. religiosas que dieron la vida realmente y que fueron mujeres con todas las letras. Mujeres de Dios, mujeres, hay un montón. Que dieron la vida. Sí, dieron la vida por los demás, al servicio correcto. de los demás. Imagínate Servidoras. Sí. Sí, vale. Y te estoy hablando de las pioneras, de monjas que nosotras las conocimos con 60 años para arriba, que fueron las primeras europeas que vinieron a fundar la congregación en la Argentina. De ¿Esto esas está ubicado en dónde? ¿En qué lugar? San Lorenzo, provincia de Santa Sí. Fe. Pero también habiendo colegios en Uruguay, en Paraguay, en Buenos Aires, en Formosa, Sí. Una congregación que tenía muchas Como comunidades. 15 o 20 colegios en ese momento. A mí me tocó particularmente cuando yo tomo los hábitos, me trasladan a Lanús, el primer y único destino donde yo estuve, y me recibió una religiosa que era la madre, la superiora, que fue una madre para mí. Realmente fue una madre para mí. Y había 2 o 3 eslovenas, que eran eslovenas, croatas, más ahí en esa comunidad, que realmente nosotros, yo viví otra realidad, fui inmensamente feliz. Ahí conviviendo y compartiendo con monjitas que tenían más edad y fueron madres realmente. Y el compartir el día a día, no sé, cocinar juntas, rezar juntas, ir al colegio, o sea, tuvimos muchísimas experiencias muy, muy lindas, y también convivir, bueno, con manzanas podridas, por así decirlo, ¿no? Mirá, Francisco, yo antes cuando terminé el secundario, lo primero que estudié fue enfermería, hice la licenciatura en enfermería y trabajé durante los 8 primeros años o 10 primeros años cuidando o a las ancianas de la congregación o en un hospital como religiosa a cargo de quirófano y enfermera. Y realmente todo lo que pude trabajar, tanto con los médicos, con las enfermeras, como con los pacientes, fue hermoso. Tengo muy lindos recuerdos, digamos, del apostolado en el hospital y de todo lo que se podía brindar y hacer en ese ámbito. Y después fui a la facultad, seguí estudiando y me recibí de contadora. Todo lo que compartí también con los laicos, tanto en los colegios donde fui representante legal, con los profesores, con los alumnos, con algunos padres, o sea, uno tiene muy lindos recuerdos de muchos años entregados a la iglesia, ¿no? Obviamente, sí. Bueno, sabemos que la película ya empieza a tener un vuelo propio, se está hablando del Festival de Chicago, pero hay cosas que quiero que me lo cuenten luego, a ver cómo vamos a volar con esta película desde el sudeste de la provincia de Córdoba, luego de la pausa. Pero es re lindo venir acá, da gusto. ¿Viste?